Miércoles 24 de octubre. Leche 4, agua, patatas fritas 3, Coca-Cola 5, detergente, pasta de dientes, balas del calibre 9 milímetros 2. Pizzas congeladas 3, pechuga de pollo, atún, pan 2, matambre, papel del váter, cosas pendientes, escribir un libro, plantar un árbol, matar un ciervo, tener una aventura, tener una aventura. Tener una aventura. Volverme un paraguas. Tener una aventura. Y cuando bebo más de 4 copas, o me vomito encima o me cago en los pantalones. Puestos a elegir, siempre he preferido esta última opción. Sin duda la más placentera. 2 y 24 sin miedo. 2 minutos y 24 segundos para el resto del día. 2 piernas cruzadas. 2 minutos y 24 segundos que hacen que merezca la pena. 2 vidas. 24 horas para soñarte. 2 minutos y 24 segundos solos tú y yo. 2 minutos y 24 segundos para cruzar la frontera que separa la cordura del delirio. Sé que sin mirar me miras. ¿Y por qué me costará tanto decir adiós? Adiós. Cuando lea esta carta, seguramente ya habrá llegado a su confortable casa sin goteras. Y será justo en ese momento cuando sea consciente por primera vez de si mañana va a volver o no va a volver a verme en el metro. Madrugada del miércoles 28 de noviembre. Estimada amiga, las 3 balas que usted me dio abren una puerta. Lo que hay detrás yo no lo sé. Si usted lo sabe, por favor, dígamelo. Así yo podré abrir esa puerta y entrar. Sin miedo. Usted me dio la llave. Deme el valor para introducirla en la cerradura y girar el pomo. Lo que hay detrás solo usted lo sabe. Solo usted. Querida señora, creo que quizás es hora de poner las cartas sobre la mesa. Desde hace varios meses ambos compartimos una línea de metro. Y cada noche en el breve trayecto entre 2 paradas, exactamente durante 2 minutos y 24 segundos, nos quedamos completamente solos. Durante ese tiempo evitamos encontrar nuestras miradas, sobre todo usted. Pero día tras día una gran atracción ha ido creciendo entre nosotros, ¿no es cierto? El por qué mi nota llegó a sus manos es un misterio también para mí.